Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Creo que es un domingo precioso para hablar de las Escrituras. El domingo pasado hablamos de la ilusión que vienen con las fechas de fin de año y la verdad créame que efectivamente las personas están buscando la forma de encontrar un alivio a sus almas, pero la única manera de bendecirnos es a través de la Escritura. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Siéntase cómodo. Creo que Dios le va a hablar a su corazón y estoy seguro que usted no va a salir igual. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a pedirle al Señor Jesús su bendición. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte que tu palabra nos alumbre, nos enseñe tu buen camino, Dios. Ayúdanos a vivir conforme a las Escrituras. Queremos ser edificados en esa palabra eterna, Señor. Háblanos hoy a cada uno de nosotros con toda libertad, que tu Espíritu venga a nuestra mente, Señor. Y esa palabra no quede solamente, Señor, como un conocimiento intelectual, sino que produzca un fruto verdadero en la vida cotidiana de cada uno de los presentes, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Puede abrir sus ojos. Acompáñeme, por favor, en la Escritura, en el libro de Isaías capítulo 57. Voy a dar lectura al versículo 15, Isaías 57, versículo 15, donde la Escritura nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a hacer énfasis en una parte de este versículo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en la altura y en la santidad y en el humilde de espíritu. Yo quiero decirle que Dios desea manifestar su poder y su gloria a las personas y todo el mundo que nos rodea. ¿Sabe? No es a través de las religiones, sino a través de las personas. Por eso la Escritura dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es decir, que una persona que tiene a Dios va a transmitir a Dios. Una persona que ha conocido a Dios va a manifestar a Dios. ¿De qué manera? A través de su persona, de su vivencia, de lo que es como ser humano, en su trabajo, en su familia, en todo lo que le rodea. En cada aspecto de nuestra existencia estamos reflejando dos cosas: lo bueno o lo malo, a Dios, o también estamos transmitiendo también lo contrario de Dios, que en este caso puede ser la maldad o Satanás. Pero hay una cosa muy importante: Dios habita con el humilde de espíritu. ¿Qué necesitamos para reflejar a Dios? Un ingrediente indispensable que se llama humildad. Y yo quiero leerle una cita, un comentario de un predicador muy famoso que se levantó en Estados Unidos. Este hombre no era una persona estudiosa, no era un hombre muy destacado en lo académico, era un predicador, un evangelista conocido como Moody. Este Moody dijo las siguientes palabras: Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Palabras del evangelista Moody. Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Es verdad, Moody había dado en el blanco, pues era alguien que conocía perfectamente a Dios. Dios habita en los cielos, pero habita en los corazones. Pero ¿qué corazón, qué tipo de corazón Dios desea que usted tenga? Y que yo también tenga, y que todos los seres humanos tengamos. Un corazón humilde, un corazón que refleje a Dios. Y sabe, la palabra humildad viene del latín humilis, que significa polvo, que significa bajo, que significa quebrantado. Entonces, ¿por qué Dios quiere un corazón humilde, un corazón bajo, un corazón sencillo, un corazón que realmente esté quebrantado, un corazón que esté en el polvo? Por una razón muy sencilla. Cuando una persona es humilde,
quiere decir que ha reconocido sus propios defectos, ha reconocido sus propias limitaciones, ha reconocido que requiere ayuda, pero primeramente esa ayuda viene de Dios. Entonces, cuando alguien tiene esa característica, Dios viene y le ayuda. Porque esa persona humilde siempre le está diciendo a Dios: Dios, enséñame cómo vivir en tu camino. Dios, enséñame a través de tus mandamientos. Dios, enséñame a través de todo lo que estoy viviendo. Dios, ayúdame en mi relación familiar. Dios, ayúdame en mi trabajo. Ayúdame a hacer todas las cosas para honra y gloria de tu santo nombre. Cuando alguien vive de esta manera, todas las relaciones y todo lo que hace esa persona está impregnada de la bendición de Dios. Está impregnado del favor de Cristo en todo lo que hace. Acompáñenme en la escritura al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, absolutamente nada. Antes bien, con humildad, ahí está otra vez esa palabra, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Estimando a cada persona que te rodea como alguien superior a ti mismo. Es decir, que cualquier persona puede ayudarte, puede darte un consejo. La persona humilde sabe mirar al otro como a mayor. Sabe mirar a aquella persona sencilla como alguien que le puede dar un consejo. ¿Quieres ver un corazón humilde? Una persona humilde sabe que necesita de Dios, pero sabe que necesita de su prójimo y de todas las personas que nos rodean. Este mundo hace grandes diferencias y dicen: no, esta persona no estudió nada, no me puede bendecir, no me puede dar un consejo, no puede dirigirme en nada. Es más, lo desprecio porque no estudió. Es más, yo creo que esa persona no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cómo voy a recibir un consejo de alguien? O la persona adulta que dice: no, hombre, usted no tiene más allá de los 30 años y me va a enseñar a mí, que tengo 70 u 80 años, con tanta experiencia, tan vivido que he estado yo en este mundo, con tantas y vastas experiencias. ¿Cómo me va a enseñar un joven? Pero ¿sabe usted que Dios puede bendecir a la persona humilde de alguien joven, de alguien que no estudió, de cualquier persona, de cualquier ser humano? Estamos aprendiendo y estamos continuamente siendo enseñados por las vivencias de otros, por la experiencia de otro, y cuando alguien nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. Entonces, teniendo esto, necesitamos comprender algo. La humildad es un requisito indispensable en dos sentidos, y obviamente en muchos más, pero voy a hacer énfasis en dos. Primeramente, que necesitamos esa bendición de Dios, que necesitamos esa guianza de Dios, que necesitamos esa sabia dirección del Espíritu Santo a través de las Escrituras. No estoy hablando de revelaciones, no estoy hablando de sueños místicos, no estoy hablando ni siquiera de gente iluminada, de buenos consejeros, sino que estoy hablando de la santa palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos esto, créame, estamos honrando a Dios. Y quiero enfocarme en este aspecto. Vamos a leer, por favor, en la Escritura. Acompáñeme en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Corintios, capítulo 1, versículo 25. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese solo versículo nos abre un panorama enorme donde nos dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres juntos. Es decir, que esa insensatez de Dios, si usted pudiera juntar a todos los filósofos, a todas las personas sabias de la tierra, de todas las generaciones, y los pudiera poner a todos juntos para aconsejarle, quiero decirle que la insensatez de Dios es más sabia que todos los hombres juntos. Entonces, si nosotros ponemos a Dios como la persona que nos orienta, que nos guía, y quitamos toda la sabiduría humana, entonces estamos caminando en el camino correcto.
Pero cuando nosotros anteponemos la palabra del hombre, la palabra del filósofo, la palabra del consejero, la palabra del experto, la palabra de aquel que dice conocer grandes cosas, entonces nosotros estamos confiando más en los hombres que en la sabiduría de Dios. Y eso es insensatez. Y cualquier persona que confíe más en los hombres, entonces está despreciando y desechando a Dios. Es bueno oír la opinión de la gente. Es bueno oír la opinión de las personas que nos rodean. Es bueno oír a la gente, pero sobre todo es más bueno oír a Dios a través de las Escrituras. Y yo quiero decirte que Dios siempre ha querido que la gente que le conoce siempre esté guiado por el sabio consejo de Dios en todo lo que vive, en todo lo que emprende. Y entonces Dios saca a su pueblo de la esclavitud de allá de Egipto. Dios se muestra con señales, prodigios y portentos para mostrarle: pueblo mío, yo tengo mayor sabiduría para guiarte, para conducirte. Y las naciones en derredor conocerán que yo soy contigo, porque qué pueblo o nación tiene leyes y estatutos como lo tiene esta gente que conoce de Dios. Allí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Y todos creerán y verán la gloria de Dios. Y así efectivamente ocurrió. Cuando las personas caminaban en ese camino íntegro, en los mandamientos de Dios, cuando esta gente aprendía esos mandamientos y los ponía por obra, eran bendecidos, eran prosperados en todas las áreas de su vida, en la cuestión personal, en la relación de matrimonio, en la relación de los hijos, en la relación de trabajo, en la relación unos para con otros. Y entonces había prosperidad económica, había prosperidad intelectual, había prosperidad en todas las áreas. Pero cuando las personas se apartaban de Dios, comenzaban a corromperse. Corromperse primeramente ellos, en sus pensamientos, en su alma. Comenzaban a corromper su relación familiar y comenzaban a corromper la relación con los demás, y todo se trastornaba. Y entonces venían las tragedias y todas las cosas que la gente de alguna manera recibía en pago por haberse apartado de Dios. Vamos a leer en la Escritura, en el libro de Levítico, por favor, Levítico capítulo 26. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Aquí estamos leyendo en Levítico 26, verso 41 al 44, cómo era que esa gente era trastornada por sus propios caminos, por sus propios consejos, al apartarse de Dios y al decirle: Dios, yo no quiero nada de ti. Dios, yo no quiero saber nada absolutamente de ti. No quiero en lo absoluto saber nada. O a lo mejor de manera religiosa: sí, tengo oraciones, sí, me congrego, o rezo, o hago esto, pero yo vivo conforme a lo que yo creo y pienso que es más correcto. Sí, doy una apariencia, pero al final de cuentas, mi consejo, mi opinión, o de la gente que creo que es más importante, los expertos, los estudiosos, eso vale. Dios es para ir a misa o para congregarse los domingos y nada más. No, permítame. Mire lo que dice la Escritura en Levítico 26, versículo 41 al 44. La Escritura nos dice: yo también habré andado en contra de ellos. Y la Escritura está hablando que Dios iba a estar en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dios mismo los iba a hacer entrar en la tierra de sus enemigos. Va a ver cuánta verdad hay en esta palabra, en esta porción de la Escritura. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. Estando desierta a causa de ellos, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Ahí está claro. Versículo 44. Fíjese lo que dice. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí en la Escritura?
Ellos en su corazón rebelde dijeron, no queremos nada con Dios. Sí, sus mandamientos son buenos, sus mandamientos son claros, pero nosotros vamos a andar en la dureza de nuestros corazones y vamos a andar conforme a lo que pensamos y creemos más correcto. Vamos a hacer lo que nosotros querramos. Y ¿sabe? Ellos al andar en esa actitud de su corazón, caminaron en pos de sus propios caminos. Abandonaron el pacto de Dios, echaron a un lado los mandamientos de Dios y comenzaron a vivir de manera impía. Entonces dice Dios, yo los voy a hacer introducir en la tierra de sus enemigos. Ahora, nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento. Probablemente usted en su corazón está diciendo ahorita, no, bueno, eso era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Era un Dios muy severo, o era un Dios que solamente estaba reflejando el castigo, pero ahorita estamos viviendo en otro tiempo. Eso ocurrió ya hace cientos de años. Por favor, no vaya a malinterpretar eso. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Es un principio que se aplica perfectamente a nuestros días y es vigente. Y le voy a decir por qué. Ahorita no estamos hablando de enemigos ni de filisteos, pero ¿sabe quiénes son nuestros propios enemigos? Nuestros propios consejos, nuestra propia sabiduría. Cuando desechamos a Dios, dice la Escritura que todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Que todo lo que el hombre ha sembrado en su vida, todo lo que ha hecho, finalmente va a dar un fruto. Y ese fruto va a ser malo. A veces las personas se confían mucho y dicen, no, a mí no me va mal, al contrario, me ha ido bien. No ve que, mire, me he olvidado de Dios y he trabajado y mire, tengo casas, tengo bienes, tengo propiedades, tengo muchas cosas. Me ha ido bien, me he apartado de Dios, pero me ha ido bien. O alguien dice, mire, he descuidado a mi familia, pero he disfrutado la vida. He descuidado todos mis hijos y mi esposa, pero he viajado a Europa. He viajado a diferentes partes del mundo. ¿Cómo que me ha ido mal? Me ha ido bien. Y muchas personas comienzan a justificar su propia existencia en razón de los beneficios que han obtenido y dicen, caray, qué bien me ha ido. ¿Cómo es posible que dicen que si yo me aparto de Dios las cosas me van a ir a mal? En ninguna manera. Vamos a leer la escritura en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios 10 en el versículo 21. Mire lo que dice aquí. Proverbios 10, verso 21. La escritura dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios. ¿Quién es un necio? Una persona que no entiende razón. Una persona que no ha puesto a Dios en primer lugar. Mas los necios mueren. ¿Por qué mueren? Por falta de entendimiento. Es decir, los necios mueren porque les falta cordura, les falta entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la ley de Dios, entendimiento de los principios espirituales, entendimiento de lo que Dios quiere para sus vidas, entendimiento de ese amor de Cristo para ellos. Lo echan a un lado y viven conforme a sus propios preceptos. Mire, en el capítulo 12 de Proverbios 12, verso 15 nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que el necio va a decir, no, mi camino es derecho. No, mi camino es correcto, mi camino va bien. ¿Cómo que usted dice que mi camino está torcido? ¿Cómo que usted dice que mi camino va para mal? ¿Cómo es que dice, mire, si he ganado, si he disfrutado, si he vivido, si he gozado, si tengo tantas cosas? ¿Cómo? ¿Sabe qué? A veces las personas están tan cerradas y tan cegadas por esas cosas que no se dan cuenta que exactamente ese es su propio mal. Esa es su propia sepultura. Lo que para ellos es su gloria, es su propia vergüenza. Lo que ellos exaltan y tienen por sublime delante de los ojos de Dios es abominable. Lo que ellos tienen por riquezas, por beneficios, son su propia sepultura, son su propia tragedia. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Yo le voy a poner algunos ejemplos de cómo las cosas se trastornan cuando las personas se apartan del camino bueno y del camino de Dios. Usted dirá, bueno,
Me vas a hablar de cosas extremas, me vas a hablar de cosas que de ninguna manera tienen nada que ver con los hechos cotidianos de nuestra vida, nada fuera de la realidad. Mire, en una ocasión le preguntaron a una persona que era cristiana y le dijeron, oye, ¿tú crees que lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos respecto de las torres fue la voluntad de Dios? ¿Tú crees que ese acontecimiento sea lo que Dios quiere para esta humanidad, para esa nación o para nuestra propia existencia? O si lo quieres ver de otra manera, la tragedia que le ocurre a una familia, a una nación, ¿es porque Dios quiere? Entonces esta persona dijo que de ninguna manera era eso. Dice, al igual, comentarios de esta persona, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas. Entonces, esta mujer, porque era una mujer, hizo un razonamiento. Le estamos diciendo a Dios, sal de nuestras vidas, sal de nuestras escuelas, sal de nuestro gobierno, sal de nuestra vida privada, sal totalmente de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Sal, Dios, sal, vete, no te queremos. Entonces Dios, ella dice, es como un caballero. Dice, Él se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando hemos exigido que nos deje estar solos? En otras palabras, Dios solamente se ha apartado. ¿Quieres que esté fuera? Me voy a hacer un lado. ¿Quieres que no esté en tu vida para bendecirte? Me voy a hacer un lado. ¿Quieres que no te ayude en tu matrimonio, que no dirija tus decisiones? Me voy a hacer un lado. Entonces, esa insensatez, tarde que temprano, te va a cobrar la factura. Esa cuestión de abandonar a tus hijos te va a cobrar una factura cuando estén en la droga. Te va a cobrar una factura grande cuando tus hijos no tengan freno. Cuando tus hijos se levanten en contra tuya. Cuando por tus malas decisiones todo lo hayas trastornado, tu negocio, tu familia y tu propia existencia. Y algunos dirán, no, lo que usted está diciendo es extremo. Pregúntele no a cientos de personas, a millones de personas que están viviendo una tragedia todos los días de su vida. Divorcios, amarguras, resentimientos, e inclusive estamos viviendo tiempos de asesinatos y de una violencia extrema. Qué terrible que estamos viviendo eso. A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, decía esta mujer, balaceras en las escuelas, creo que todo comenzó cuando nosotros dijimos esto. Voy a darle otro nombre. Una mujer llamada Madeleine Murray O'Hara. Esta mujer una ocasión dijo, creo que estamos muy arcaicos. Necesitamos quitar la oración de las escuelas. Y luego por ahí alguien dijo, no solamente la oración, también necesitamos quitar los mandamientos, la palabra de Dios de las escuelas. Las escuelas tienen que ser laicas. Las escuelas tienen que ser completamente ajenas a los asuntos religiosos. Las escuelas tienen que tener una proyección científica. Las escuelas tienen que ser de un corte tal que esté totalmente ajena de asuntos religiosos. ¿Y sabe qué? La verdad es que esta mujer murió de manera trágica, murió asesinada. ¿Coincidencia? Probablemente sea una coincidencia. Luego, un señor llamado el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos de castigar a nuestros hijos porque podríamos dañarles para toda su existencia. Y cuando él estaba hablando de esas cosas, él también tenía familia. Curiosamente, el hijo del señor Spock se suicidó. No quiero entrar en cuestiones de la crianza y mucho menos, pero la Escritura nos dice,
Vamos a leer Proverbios capítulo 13. Fíjese lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 13, en el versículo 24. Proverbios 13, 24 nos dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ese es el consejo de Dios. El consejo de los hombres: no castigues a tu hijo. Y por favor, entiéndame una cosa. No estoy hablando de los castigos injustos. No estoy hablando de los abusos físicos. No estoy hablando del delito de violencia en la casa, de la violencia intrafamiliar. No estoy hablando de nada de eso. Eso Dios está en contra. Cuando la Biblia habla de la corrección de los hijos, habla una corrección de amor, pero es una corrección física. Y créame que Dios está buscando el mayor bien. ¿Para quién? Para sus hijos y para su familia. Entonces, cuando nosotros decimos, efectivamente, Dios, tú eres más sabio que yo, tú eres más sabio que los psicólogos, tú eres más sabio que la gente que dice ser experta o erudita en algo. Señor, tú eres más sabio que todos los hombres juntos. Entonces, yo te voy a obedecer por amor a ti y a tu palabra, y por amor a mi familia, y por amor a toda la gente que me rodea. Pero cuando las personas se niegan a aceptar la voluntad de Dios, cuando las personas se niegan a poner a Dios en primer lugar, entonces vienen todas las tragedias. En el libro de Proverbios, capítulo 22, Proverbios 22, verso 15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y ya vemos que la necedad es lo contrario a la humildad. La necedad es decir, yo me aferro a esto. La necedad es decir, yo sé, yo puedo y no me voy a mover. Y la necedad está en esos niños cuando empiezan a hacer berrinche y dicen, yo quiero esto y lo voy a obtener, y voy a manipular a mis padres y voy a chillar y voy a revolcarme hasta obtener lo que quiero. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces vemos que la gran mayoría de las personas han dejado a Dios a un lado, lo han hecho a un lado, y como tal, entonces la necedad está ligada en sus corazones. Han despreciado a Dios en todas las áreas de su existencia, y la consecuencia es fatal. Y a lo mejor alguien dice, no, por favor, mírenme, nada más que bien estoy, prosperando y prosperando y prosperando, como aquel rico que hacía banquete cada día con esplendidez, pero no se acordaba de la gente pobre ni de su prójimo. Y entonces dice la Biblia que murió y fue llevado por los demonios al lugar que se llama infierno, al Gehenna, donde el tormento no termina ni cesa jamás. Y este hombre, estando en esa condición, clamaba por una gota de agua, clamaba por una oportunidad para ir con su padre, con sus hermanos, por una oportunidad de cambiar la vida. Caray, la vida es un momento. La vida es un tiempo. La vida es un instante. ¿Y cómo la va a aprovechar a usted? Porque los mandamientos de Dios dicen, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Después de muerto ya no se puede hacer eso. Después de muerto, por más que usted llore a su madre, a su hermana o a su hijo, ya no pudo hacer nada más por él. Ya no pudo bendecirle. Pero imagínense en esta vida cómo la gente se odia, se amarga, se falta el respeto, no se habla, no se pueden ver. En esta vida la gente vive hundida en un infierno. Y después de muertos, otro infierno, pero que es eterno. Y como esas personas que están en el tormento, en el suplicio, dicen, ¿cómo quisiera una oportunidad para amar a mi madre? ¿Cómo quisiera una oportunidad para amar a mis hermanos, para amar a mis hijos, para hacer todas las cosas que no pude hacer en esa vida cuando me alejé de Dios? Por la insensatez, por la necedad de mi corazón. Qué terrible es cuando alguien ha puesto en su corazón la necedad. Voy a ponerle un ejemplo de cuán terrible es la necedad. Y este ejemplo es un hecho verídico. Y se sacó de un artículo en inglés. El artículo dice, el dolor es temporal y la planificación dura
por siempre. Y el artículo comienza diciendo, ¿saben quién es el hombre de la foto? Y ahí está la foto. Usted la va a ver ahí en la pantalla. ¿Saben quién es el hombre de la foto? Usted véalo ahí en la pantalla. Su nombre es Trofim Lisenko. Y él es el padre de la vernalización. ¿Qué es eso? Espéreme tantito. Lisenko pensaba que para que el trigo fuera resistente al frío y a la humedad, había que exponerlo a este ambiente. De la misma forma que se puede enseñar a una persona a tolerar el dolor exponiéndola a eso. Puede parecer como evolución, pero la diferencia es que la evolución no actúa en la generación actual, afecta a generaciones futuras, haciendo que las cepas tolerantes sean más comunes. La idea de Lisenko era, voy a hacer un trigo que si lo expongo al frío y a la humedad va a ser sumamente resistente y entonces vamos a dar alimento a muchas generaciones. Para aquel entonces se estaba viviendo la peor de todas las hambres en Rusia. Entonces el gobierno comenzó a dar grandes cantidades de dinero a Lisenko. ¿Para qué? Para que hiciera un proyecto de lo que se conoce como la vernalización, que era precisamente hacer una especie de trigo resistente a la humedad y al frío. Y así lo hizo Lisenko. Hizo que los granjeros plantaran semillas en tierras inundadas y congeladas. Entonces Lisenko les dijo a todos los campesinos, vamos a hacer este proyecto y vamos a dar de comer a la gente que está muriendo de hambre. Entonces lo poquito que había en cuanto al dinero, en cuanto a los esfuerzos, comenzaron a sacar ese grano de trigo y lo comenzaron a sembrar en lugares húmedos y en lugares muy fríos. Y entonces Lisenko decía, vamos a generar una nueva cepa, un nuevo trigo. Pusieron toda su confianza en ello. El resultado fue desastroso. La producción no se triplicó como Lisenko había profetizado. En cambio, disminuyó o cesó por completo. Esto hubiera sido el fin de la historia si no fuera por una serie de desafortunadas coincidencias. Eran los tiempos de Stalin y en su propia tierra. Entonces, incluso aunque el plan falló y millones de personas murieron, escuche bien, millones de personas murieron, la práctica se siguió aplicando y hasta se expandió a toda la Unión Soviética. No fue sino hasta 1960 que la Unión Soviética levantó la prohibición sobre la genética y de a poco se fue alejando de la vernalización. El costo en vidas humanas es incomprensible. Estamos hablando de millones de personas que murieron de hambre. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, si por un instante ignoramos al hombre del enorme bigote, es decir, a Stalin, y solo miramos a Lisenko y a su equipo, ¿podría usted decir que el problema no fue la idea? Sí, la idea demostró estar equivocada, pero el problema no es tener ideas equivocadas. El problema es seguir el plan incluso cuando obviamente no funciona, cuando delante de nosotros ha fracasado. ¿Cuánto tiempo llevó en darse cuenta la persona? Décadas, décadas de inversión, décadas donde gente murió, pero ese hombre Lisenko se aferró diciendo, la vernalización funciona y vamos a seguir y a continuar en su corazón necio. Costó millones de vidas humanas. Así es el hombre que procede en una necedad para con Dios. No, yo no necesito a Dios para mi vida. No necesito a Dios para mi familia. No necesito a Dios para hacer tal o cual cosa. No necesito a Dios. Dios lo sacamos de aquí. A Dios lo sacamos de la vida cotidiana. A Dios lo sacamos de todo el gobierno y de todo lo que vivimos, que hacemos cotidianamente. Dios está obsoleto.
Y ahora vamos a hacer una vida totalmente diferente, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra sabiduría, conforme a lo que creemos más conveniente. Ahora ya no hay matrimonio entre un hombre y una mujer, como la santa palabra de Dios dice en el libro de Génesis. Ahora es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. No, ya no hay que respetar la vida, porque la vida proviene de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay que abortar. Se puede abortar. Ya somos muchos en este planeta. Es más, ¿para qué traemos a este mundo hijos indeseados para alimentarlos? Generan gastos. Se puede abortar. ¿Y para qué gastar tanto dinero en ancianos y en medicinas, teniendo tantas necesidades? Ahora podemos matar a través de la eutanasia. No, pero no es eutanasia, sino es una decisión libre de cada ser humano por el bien del bien morir. ¿Qué quiere decir? Pues que pues si no quiere sufrir, que no sufra. Lo matamos, nos ahorramos mucho dinero. Ahora podemos también construir una sociedad para aquellas personas que no puedan tener hijos, los homosexuales y las lesbianas. Entonces, ahora vamos a hablar de la maternidad subrogada. Suena bonito eso. ¿Y qué es eso de la maternidad subrogada? Muy sencillo. Pues que podemos hacer que la genética de la cuestión de la inseminación in vitro. ¿Qué es eso de la inseminación in vitro? Pues muy sencillo. Mire, toma usted un óvulo y un espermatozoide, los junta y entonces usted hace que allí se geste la vida y entonces usted ahora va a rentar un útero a una mujer que quiera estar, perdón, pueda ahora rentar ese útero. Y ahí siembra usted esa semilla, pasan los 9 meses y entonces ese bebé le pertenece ahora a este matrimonio, conforme la ley diga. Y entonces, ya ve, todas las cosas se solucionan en esta vida. Tenemos matrimonios hombre con hombre. Pueden adoptar hijos. Ahora, si no los quieren adoptar, pueden tener hijos a través de esa maternidad subrogada. Y ahora vamos a una cultura posmoderna, donde nosotros podemos construir lo que nosotros queramos conforme a nuestro propio modelo. Oye, pero Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Echa a Dios a un lado, eso no sirve. Oye, pero el concepto de familia de Dios es esto. No, hazlo a un lado. Pero Dios dice que no debes de matar. Cállate, Dios no existe. Eso es una idea obsoleta y vana que no sirve para nada. Los licencos se han posicionado para decir lo que es y lo que no es. Han echado a Dios de sus vidas. Y sabe, Licenco tardó décadas en reconocer que estaba mal, después de que ya murieron millones. Y los licencos modernos no van a reconocer que han fallado en sus planteamientos. No van a reconocer que han fallado en devaluar la cuestión familiar. No van a reconocer que están fracasando en lo que están viviendo y haciendo. No van a reconocer que Dios tiene razón. ¿Por qué? Porque van a morir en su necedad, porque el necio morirá en su necedad y la misma necedad le llevará precisamente a la tragedia. ¿Cuánta verdad tiene el libro de Proverbios? Al necio lo matará su propia necedad. Muchos van a morir de muchas cosas y habrán afectado a las generaciones que vienen y no van a reconocer su maldad. ¿A qué maldad me refiero? A la maldad más grande de haber echado por tierra los mandamientos de Dios y haberlo hecho a un lado. Yo te quiero preguntar, ¿realmente Dios es lo más importante para ti? ¿Dios es lo más grande para ti, lo más sagrado? ¿Crees definitivamente que la palabra de Dios es
la que tiene la última palabra en tu vida? ¿Crees que Dios es más sabio que tú? Y si la respuesta en tu corazón es sí lo creo, yo te preguntaría, ¿estás viviendo conforme a esos mandamientos? ¿Tu vida está diseñada conforme a la palabra divina? ¿Realmente crees que Dios es lo más importante para ti? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás poniendo por obra? ¿Realmente es tu vivencia? ¿Es lo que anhelas y quieres con todo tu corazón? Entonces, si la respuesta es sí, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Si la respuesta es dices, bueno, en algunas cosas y en otras no, créeme que el camino que llevas es de destrucción. Porque Dios nos ha puesto con toda claridad el camino de vida para vivir o el camino de muerte. Y cada quien toma la mejor de las decisiones. Tú sabes, tú decides. Dios está delante de ti y pone camino de vida y camino de muerte. ¿Quieres a Dios o quieres tus propios caminos? Esa es la primera parte, cuando uno desecha a Dios. Cuando una persona está carente de humildad, no solamente desecha a Dios, también desecha a todas las personas que lo rodean. O por orgullo, por envanecimiento, por menosprecio a su prójimo, porque cree que nadie le puede enseñar, entonces la vida de esa persona se vuelve una tragedia. Vamos a leer, por favor, Colosenses. Acompáñenme en la escritura al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Fíjese lo que dice Dios. Colosenses 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando tienes humildad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando una persona tiene humildad, sabe tener ese vínculo perfecto, como dice Filipenses 2:3 que leímos al principio, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Quiere decir que la persona que tiene humildad sabe escuchar a otros. Quiere decir que la persona que es humilde sabe reconocer virtud en otros. Quiere decir que esa persona que es humilde al reflejar a Dios aprende de los demás, no importa si estudiaron o no estudiaron, no importa si cree que son menores a él. Fíjese lo que dice Andrew Murray. Andrew Murray fue un hombre que nació en África, aunque sus padres fueron ingleses. Él dice que la humildad no consiste en pensar que eres poca cosa. Es decir, que no es que te andas autolastimando diciendo no valgo nada, no sirvo para nada, soy un inútil, soy un fracasado, todo lo he hecho mal. No, esa no es la humildad, esa es una falsa humildad. Sino pensar en ti, dejar de pensar en ti. Vuelvo a leer el pensamiento de Murray. La humildad no consiste en pensar que eres poca cosa, sino en no pensar en ti. Es decir, dejar todo egoísmo. Voy a ponerte un ejemplo. A lo mejor todavía no te queda claro y dices, no entiendo mucho lo que me quiera decir. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Usted leyó acerca de los mineros en Chile? Si lo leyó, aquí yo tengo una revista que no tiene caso dar el nombre. Y se llama Las lecciones de una mina. Y hace una comparativa entre algunos sucesos.
y quiero leerle uno. Hace 10 años, un submarino ruso explotó después de recibir el impacto de un torpedo amigo. Sus 118 tripulantes sobrevivieron, pero quedaron atrapados en las profundidades del mar de Barents, al norte de Finlandia. El gobierno de Moscú tardó varios días en admitir el accidente. Su primer comunicado decía que el submarino tenía pequeñas dificultades técnicas. El presidente Vladimir Putin rechazó el ofrecimiento de otros países para colaborar en el rescate, con el argumento de que Rusia no necesitaba ayuda. El rescate fracasó. Piñera, en cambio, es el presidente de Chile, aceptó desde el primer momento la ayuda que le ofrecieron la NASA, las dos empresas de Pensilvania que enviaron sus taladros y los equipos técnicos de varios países. Putin puso el orgullo nacional por encima de la vida de los tripulantes del submarino. Piñera puso en primer lugar la vida de los mineros. Tuvo la humildad para reconocer, me pueden ayudar otros, me puede ayudar la NASA, me pueden ayudar empresas de Pensilvania, me pueden apoyar todas las personas que quieran, me pueden apoyar, es un proyecto conjunto, ayúdenme, lo importante es rescatar esas vidas. Y tuvieron éxito, porque un hombre tuvo humildad y reconoció que necesitaba de los demás. Pero otro hombre que dijo, ¿cómo nosotros siendo la nación más fuerte después de Estados Unidos en el mundo, o probablemente pensaban la más fuerte en el mundo, cómo vamos nosotros a aceptar ayuda de otros que no tienen ni la tecnología, ni el poderío económico, ni la fuerza para apoyarnos? Y finalmente en ese orgullo murieron las personas que estaban en ese submarino. Ese es el ejemplo que nos da la vida en cuanto a las relaciones con los demás. ¿Crees que nadie te puede ayudar? ¿Crees que nadie puede bendecirte? ¿Crees que nadie puede hacer nada por ti? ¿Crees que nadie pueda darte un buen consejo? ¿Crees que esa persona sencilla no pueda bendecirte? ¿Crees que la gente que tiene menos capacidad que tú no pueda decirte lo que está bien o lo que está mal? ¿Crees que eres una persona que nadie pueda enseñarte o señalarte algo? ¿Crees que alguien pueda de ninguna manera decirte a ti lo que debas o no debas de hacer? Y si tu actitud es esa, eres un fracasado. Porque no tienes actitud humilde para reconocer que necesitas a los demás, que necesitas a tu esposa, que necesitas a tus hijos, que necesitas a tus amigos, que necesitas a los hermanos, que necesitas la gente que te rodea, la gente que te quiere hacer el bien, que te quiere ayudar, pero no andas con la cabeza erguida diciendo, a mí nadie me puede ayudar, a mí yo todas me las sé, todo lo sé en esta vida, tengo tanta experiencia, ¿qué me van a enseñar a mí? Fracasado. Esa es la palabra. Porque una persona, por muy alta que esté, por muchos estudios que tenga, por todo el dinero que haya acumulado, necesitas de otros, necesitas de los demás. Necesitas también la humildad para perdonar, necesitas la humildad para reconocer que te equivocas, necesitas la humildad para entender que eres un hombre débil, eres un hombre que necesitas la orientación de otros. A veces cuando una persona no reconoce eso, se traga muchas cosas, el orgullo le está carcomiendo el alma y se traga los consejos de los demás y los echa a un lado y dice, no, no es cierto. ¿Y cuántos padres de familia son necios y no reconocen que sus hijos le están hablando las cosas como son? No reconocen que se equivocaron. ¿Sabes? Cuando un padre de familia se pone enfrente de sus hijos y les dice, hijos, yo no supe guiarlos. O hijos, perdónenme porque me equivoqué en lo que les señalé. O esposa, perdóname porque la verdad me equivoqué en lo que te dije. O esposo, perdóname porque la verdad actué arrebatadamente. Cuando tú reconoces, eres humilde, eres moldeable.
Y cuando eres una persona segura, porque como bien dijo Murray, no es que tú eres una persona que empieza a decir no valgo nada. No, no, no. Simple y sencillamente sabes reconocer cuando has fracasado, cuando has fallado. Entonces puedes aprender. Eres una persona segura porque sabes que tu autoridad no es menguada si estás en autoridad. No eres menguado en tu autoridad cuando reconoces tus faltas. Eres reafirmado. Créeme, qué hermoso ejemplo cuando alguien sabe reconocer sus fracasos. Cuando alguien sabe reconocer sus fallas. Cuando alguien pone por obra la palabra de Dios y considera a los demás como a superiores a sí mismo. Cuando es humilde para reconocer y dice, sí, cierto, me equivoqué. Es verdad, estoy mal. Voy a recapacitar y voy a cambiar y voy a hacer las cosas diferentes. Gracias por lo que me dices. Gracias por lo que me has dicho de mis hijos. Lo voy a reconsiderar para cambiar. Gracias por lo que me dices en cuanto a mi carácter. De veras te lo agradezco. Pero lejos de que reconozcas las cosas, te pones muy digno y dices, ay, ya no me congrego porque me señalaron lo que estaba mal. Entonces, no, eso me dañó. No entiendes y no sabes. Porque no tienes un corazón humilde. ¿O acaso crees que nadie te pueda señalar algo? ¿O no te equivocas? Todos nos equivocamos. Todos en algún momento erramos. Todos. Porque no hay hombre en esta tierra que no se equivoque. ¿Eres humilde para reconocer tus faltas, tus errores, tus fracasos? ¿Eres humilde para oír a la gente que tú consideras más baja que tú? ¿O tu corazón está enaltecido? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Acompáñame a la escritura. Filipenses capítulo 2. Quisiera que tomaras tu Biblia, que la abrieras conmigo. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios se humilló a sí mismo, se despojó y tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo tomando forma de esclavo, de siervo. Y estando en esa condición de siervo, te vino a servir a ti en humildad, en sencillez. Y la escritura dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se humilló a sí mismo. ¿No dijo el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Cuando tú eres humilde, reflejas a Cristo. Cuando tú eres humilde, reflejas el amor de Dios en tu vida. Cuando eres humilde, reflejas esa mansedumbre de Cristo. Cuando eres humilde, te humillas, te autohumillas totalmente y dices, sí, cierto, necesito a Dios, necesito de mis hermanos, necesito de la gente que me ama. Voy a reconocer mis faltas, voy a cambiar, voy a ser como Cristo, me voy a parecer a Él, voy a vivir como Él. Y en esa humillación Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Y dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si tú en verdad eres humilde, le vas a dar la gloria a Dios con tu vida, porque Dios habita en las alturas, en la santidad
y con el humilde de corazón. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra hasta partir, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Señor, tú ves nuestros pensamientos y nuestro corazón. Señor, danos un corazón humilde como el tuyo. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tus mandamientos, reconociendo tu sabiduría, reconociendo que tú eres el Dios único y verdadero, el único que nos puede orientar correctamente en la vida. No importa, Señor, que el mundo diga lo contrario, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a vivir humildemente para oír, Señor, a las personas que nos rodean, para aprender de nuestros fracasos y de nuestros errores, para corregir y enmendar lo que hacemos mal, Señor, para oír al sencillo, para humillar nuestro corazón delante de ti, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Señor. Pues Padre, tu nombre es por sobre todo nombre. Bendito eres, Señor, que tu palabra sea sembrada en los corazones y produzca un fruto bueno, Señor, un fruto de justicia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.